Estamos grabando, chiquillos. Bien. La clase de hoy día, chiquillos, se va a tratar de la energía mecánica. O sea, vamos a ver básicamente un tipo de trabajo que en el trabajo cuando se convierte en energía mecánica. Hay distintos tipos de energía, chiquillos, solo nos vamos a enfocar en esta parte, la energía mecánica, y en la otra clase nos vamos a introducir en otros tipos de energía. Bien, acá nosotros vamos a tener que vamos a ver estos dos tipos de energía. Vamos a ver la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento, y después vamos a ver la energía potencial, que es la energía asociada a la posición respecto de un sistema de fuerza, o lo que vamos a llamar un campo de fuerza. ¿Ya? Si el campo de fuerza es gravitatorio, nosotros vamos a tener que va a ser energía potencial gravitatorio, y si el campo de fuerzas es elástico, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, energía potencial elástica. Voy a tener el chat acá a un lado, chiquillos, para que me pregunten. Cualquier duda me dicen, los voy a leer bastante rápido hoy día. Bien. Voy a borrar esto, voy a usar el del Word. Bien, entonces el primer tipo de energía es la energía que nosotros vamos a tener. Es básicamente la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición y configuración. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos una energía potencial, tenemos que hay una fuerza que potencialmente puede realizar trabajo. Por ejemplo, y como para ser más específico, por ejemplo, acá nosotros cuando tenemos una caja amarrada a un resorte, nosotros decimos que el resorte tiene acumulada energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, que es la fuerza elástica, que si yo dejo que actúe la fuerza elástica, entonces el cuerpo se va a mover y se va a mover hacia la izquierda. Entonces, cuando actúe la fuerza elástica y el cuerpo se mueva, yo voy a estar aplicando un trabajo. Es decir, acá tiene energía potencial acumulada cuando está quieto, porque la fuerza elástica puede ejercer el trabajo. Por ejemplo, acá, esta piedrita que está arriba, sobre ella se está aplicando una fuerza, ¿cierto? Que es la fuerza peso, que depende de su masa. La fuerza peso puede realizar un trabajo porque puede realizar un desplazamiento. Cuando yo le aplico la fuerza peso a esta pelotita, o sea, a esta piedrita, la piedrita cae, entonces la fuerza peso se está aplicando sobre un desplazamiento y eso genera un trabajo. Entonces, la energía potencial es una energía, entre comillas, como dice ahí abajito, almacenada, porque tiene la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de mover, de realizar un trabajo mediante la fuerza. Acá me llegó un mensaje, chiquín, me dice, cuando termine la clase, ya. Fernanda, sí, te mando, ¿cómo se llama? Te mando la invitación al Classroom, ¿ya? La voy a mandar de nuevo. Bien, acuérdame eso sí, antes de que termine la clase. Bien. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de fuerza. La primera es la gravitatoria, que se determina a partir del campo gravitacional. Es decir, la energía potencial gravitatoria está asociada a un campo gravitacional que ejerce una fuerza de gravedad, en este caso la fuerza peso. Y va a depender de la altura. ¿Por qué va a depender de la altura? Por ejemplo, si yo tengo la pelotita acá, esta pelotita, por ejemplo, la fuerza peso, ¿puede realizar un trabajo sobre esta pelotita si dejo actuar solamente la fuerza peso sobre esta de acá, morada que dibujé? ¿La fuerza peso puede realizar un trabajo sobre esa pelotita? Ya, ¿qué significa eso, Maylin? No sé. Ya. Chiquillos, primero, ¿qué es un trabajo? ¿Cómo entienden ustedes el trabajo? Ya, mira,
Ahí Ignacio puso un punto, no hay desplazamiento. La fuerza peso no puede ejercer un desplazamiento porque la altura es cero. Cuando en este caso la altura está en el suelo que nosotros definimos, la fuerza peso es imposible que genere un trabajo, porque acá la altura va a simbolizar el desplazamiento posible que puede tener. Por eso en ese caso, en este caso, la fuerza gravitatoria va a depender de la altura, porque la altura representa el desplazamiento posible que puede tener. Por lo tanto, si un cuerpo no tiene una altura definida, ¿cierto?, respecto a nuestro sistema de referencia, entonces no se puede realizar un trabajo sobre ese cuerpo. ¿Se entiende ahí, chicos? Entonces, la energía potencial se define como, Franz, energía potencial es, entre comillas, sí, es como el genérico. Acá pueden usarse varios nombres. Ustedes usen el nombre que quieran. Yo, para diferenciar, porque vamos a usar los dos tipos, energía potencial es como el genérico, ¿ya? Pero para referirse a energía potencial gravitatoria, yo le pongo EPG para referirme G de gravitatoria, o simplemente se usa UG, ya que eso es una notación antigua, pero todavía se usa harto. ¿Por qué tenemos esto? Porque nosotros también tenemos la energía potencial elástica, o UE, que también es una energía potencial. Así que ustedes pueden utilizar la fórmula que prefieran. El punto es que muchas veces, chiquillos, la energía potencial elástica no está en los ejercicios, po. Entonces, para evitar así como decir palabras de más, a veces solo decimos energía potencial, ¿ya? Porque la energía potencial siempre está incluida, porque casi todos los ejercicios que se realizan en las pruebas del DEMRE están bajo el campo gravitacional. Entonces la energía gravitacional siempre es algo que existe. No así la energía potencial elástica, que tiene que haber un resorte en el ejercicio. Entonces por eso a veces solo se usa EP, ¿ya? Pero eso es como que tener claro lo que estamos hablando, nada más. Bien, la energía potencial entonces se calcula como la masa por la gravedad por la altura. Esta altura está definida respecto a un sistema de referencia arbitrario. Arbitrario. ¿Por qué digo que la altura, entre comillas, es arbitraria? ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende del punto de vista. Y de hecho la PSU también ha hecho este enfoque. Miren esto acá. El signo de la energía potencial. La energía potencial es relativa, por lo que depende del punto de referencia. Y acá ustedes tienen varias estaciones. Por ejemplo, este es un sistema que tiene 3 niveles. Tiene este nivel de acá. Tiene este nivel de acá. Mejor le voy a cambiar el color. Le voy a poner acá un color rojo. Y tiene este nivel de acá que, por ejemplo, va a ser el nivel verdecito. ¿Sí? Esas son como las 3 alturas que tiene este sistema. Entonces, a lo que me refiero es que todo depende del punto de vista. Por ejemplo, acá esta persona que hizo este dibujo puso que la altura 0 era igual a acá. Esta era la altura 0. El nivel rojo, para mejor dibujarlo acá. El nivel rojo era la altura 0. Entonces, todo lo que está arriba del nivel rojo tiene h mayor que 0, alturas positivas, y por lo tanto tiene una energía gravitatoria mayor que 0. Y todo lo que está abajo del nivel tiene una altura que nosotros llamamos una altura menor que 0, negativa, y tiene una energía potencial menor que 0. ¿Sí? Otro caso sería, por ejemplo, si yo eligiera el 0 como el punto más bajo, ¿ya? Y eso es lo que yo usualmente hago, yo elijo el 0 como el punto más bajo de la curva, ¿ya?
Si yo eligiera el 0 en el punto más bajo de la curva, por ejemplo, si yo me olvido de esto que está escrito y yo elijo que mi 0 se encuentra acá abajo, todo desde acá abajo hacia arriba va a tener energía, va a tener altura mayor que 0 y todo va a tener energía potencial gravitatoria mayor que 0. Y esto para mí es más fácil porque no hay valores negativos. Pero si ustedes no ponen el 0 en el punto más bajo, igual el ejercicio les va a dar bien. Pero siempre, sí o sí, el ejercicio les tiene que dar la referencia. Es decir, les tiene que dar la referencia de la altura. Por lo tanto, h es relativa. ¿Ya? ¿Dudas con esto, chicos? Bien. Hagamos un ejemplo, como para aclararlo. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a tener acá una rampita hacia acá y voy a tener una rampita que es como un hoyo. ¿Sí? Y voy a poner un cuerpo en distintas situaciones. Por ejemplo, voy a poner un cuerpo acá, voy a poner el mismo cuerpo acá y voy a poner el mismo cuerpo acá. ¿Sí? El cuerpo va a pesar, por ejemplo, 5 kilos. Vamos a tomar el módulo de la gravedad, lo vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso. Las alturas van a estar indicadas acá. Esta altura de acá mide, no sé, 7 metros. Y esta altura de acá, digamos que mide 4 metros. Chiquillos, ¿dónde quieren colocar el nivel de referencia? Les voy a poner las opciones. ¿Quieren colocar el nivel de referencia? Opción 1, opción 2 u opción 3. Ya. Este va a ser el nivel de referencia, la opción 3. Este va a ser el 0. Y todo lo demás hacia arriba va a tener, ¿cómo se llama? Va a ser así. Si lo eligen así, está bien. O sea, pueden elegirlo de otra forma. Entonces, tomando el nivel 3 como el punto de referencia, la energía potencial de esta pelotita tiene que ser 5 kilogramos multiplicada por la gravedad, que es 10, y por, en este caso, ¿por qué número sería la altura? ¿Cuánto sería la altura por la que la tengo que multiplicar para calcular la energía potencial gravitatoria? Tenemos acá 7, 11 o 7. Ya. Si nosotros estamos tomando como punto de referencia el punto 0, entonces la altura que nosotros tenemos que considerar, si este es nuestro 0, este punto de abajo, nuestra altura total es esta. Esta es la altura que tenemos que considerar porque la tenemos que considerar desde el nivel más bajo. Por eso les pregunté de dónde querían tomarla. Entonces acá la energía potencial es, tengo que usar 7 más 4 son el 1 con el 1. Esto nos va a dar 550. 550 y esto se mide en Joule, porque es energía. La energía de esta pelotita, UG, acá va a ser 5 kilos por 10 por 4, y eso va a dar 200 Joule. Y la energía potencial de acá de esta pelotita sería 0 Joule, porque está en el punto de referencia. ¿Se entiende, no? Ya. Una cosa interesante, chiquillos, es que si nosotros evaluamos esto, por ejemplo, imagínense cómo Franz, si fuese hacia abajo,
Ya, ¿qué pasa en el esquema anterior, Franz? Eso depende del punto de vista. Yo les pregunté, acá y ustedes me dijeron que el punto más abajo era positivo. En el esquema anterior, por ejemplo, se los daba, pero eso es totalmente arbitrario. Ustedes tienen que seguir lo que les diga la pregunta. Lamentablemente, o sea, bueno, muchas veces ustedes la prueba, ustedes pueden decidir qué sistema usan. Ustedes usualmente pueden decidirlo. Pero hay preguntas a veces en que la prueba los obliga a seguir un sistema. ¿Ya? Pero voy a poner acá un ejemplo. Hagamos acá en verde el contraejemplo. Ya, por ejemplo, nosotros vamos a tomar el 0 acá. Por lo tanto, la energía potencial, utilizando ese 0, va a ser 5 acá por la gravedad que es 10, por la altura que es 7. Y eso sería 350. Esto sería 350 joules. Acá la energía, como estoy tomando este sistema, sería 0 joules, porque ahora este es mi 0. Y ahora acá la energía sería, UG sería igual a 5 por la altura, como está abajo, le pongo el menos 4, o sea, perdón, 10 por menos 4 y eso les va a dar menos 200. Y así serían los valores, por ejemplo, si nosotros utilizáramos este sistema de referencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que se mantiene constante acá, chiquillos? Si se fijan, lo que se mantiene constante es la diferencia. La diferencia entre esto y esto, por ejemplo, son 350 joules. Y la diferencia entre S y S es de 200 joules. Si nosotros marcamos las diferencias en negro, la diferencia entre 350 y 200 siguen siendo 350 joules. Es decir, si se fijan, es la misma diferencia que el verde. Y la diferencia entre esto y eso también sigue siendo 200 joules. Es decir, lo único que se mantiene constante y en realidad lo único que importa es que la diferencia se mantenga fija. Y eso es invariante. ¿Ya? Así que a lo mismo donde ustedes pongan el suelo, si lo quieren arriba, abajo, etc. Es donde ustedes quieran. Nos vamos a la siguiente. La energía potencial elástica es la energía que se produce al deformar un resorte. Vamos a tener que la energía potencial elástica, UE, va a depender de la constante elasticidad del resorte y delta X, que es la deformación del resorte. Acordémonos que es la deformación. Lo vieron eso con el profe Ángel, ¿no? Creo, la deformación de los resortes. Por ejemplo, si yo tengo un resorte que mide, no sé, 1 metro, si yo a mi resorte lo estiro y, por ejemplo, la medida final de mi resorte es 1,1 metro, yo voy a tener que acá la deformación es la diferencia entre la medida final y la inicial. Es decir, acá, ¿cuánto sería la deformación? Porque este es el largo inicial, el largo en reposo. Entonces la deformación siempre es la diferencia entre el final menos eso. Exacto. La deformación de acá es 0,1 metro. Y por ejemplo, si yo comprimo el resorte, entonces mi resorte está comprimido, y ahora la distancia que yo mido son 0,8 metros, ¿alguien me podría decir cuánto es la deformación? Respecto al final, o sea, respecto a la situación inicial. Son 0,8. Exacto, de con menos 0,2. En negativa. Entonces acá la deformación sería menos 0,2 metros. A eso me refiero con la deformación.
Afortunadamente, acá ustedes no se tienen que preocupar por el signo, porque la deformación está al cuadrado. Entonces al resorte le da lo mismo si está estirado o está comprimido. Da lo mismo, por lo tanto, ¿cómo se llama? Da lo mismo si la deformación es negativa o positiva, porque ustedes saben que los cuadrados eliminan todos los negativos. Muy, muy sencillo. No, Meilin, la distancia no es siempre positiva. O sea, la distancia recorrida es siempre positiva porque es un escalar. Pero acá nosotros no nos estamos refiriendo no nos estamos refiriendo a la distancia recorrida, nos estamos definiendo a la deformación, que es básicamente un tipo de desplazamiento, y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Por lo tanto, puede tener signo. Bien. Después nos pasamos a la energía cinética. La energía cinética se refiere a la energía asociada al movimiento. Y básicamente tiene una definición bastante profunda, que dice que es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada hasta la velocidad indicada. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo en una carretera plana, y yo le aplico un trabajo W, de tal manera que al finalizar ese trabajo W, ahora mi cajita tiene una velocidad V, la energía asociada a esa velocidad es la energía cinética, que se le llama E sub C, se le llama K también, o a veces incluso, para los más atrevidos, se le llama E sub K. Y esta energía es numéricamente igual al trabajo que se le aplicó. Es decir, si ustedes le hacen un trabajo a un cuerpo, probablemente la forma más común en la que se manifiesta ese trabajo es en forma de energía cinética. ¿Y cómo se calcula ese trabajo? Ese trabajo se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y también se mide en Joule. ¿Ya? Esto lo vamos a recordar al tiro. ¿Ya? Básicamente que el trabajo es una forma en la que se convierte la energía. Entonces, básicamente, chiquillos, la energía no se destruye ni se crea, simplemente se transforma. Y acá viene un poco lo que les quiero transmitir un poco. Cuando ustedes tienen un objeto, y a este objeto ustedes, por ejemplo, le imprimen, por ejemplo, si yo a este objeto le imprimo una fuerza hacia acá arriba, una fuerza F, y el desplazamiento que ocurre, lo voy a poner en rojo el desplazamiento, es hacia arriba, ¿cierto? Y yo le estoy realizando un trabajo. Yo acá le estoy aplicando un desplazamiento D y yo le estoy acá aplicando un trabajo que vale F por D, por coseno del ángulo, de lo que sea. Y este trabajo, básicamente, cuando yo le imprimo un trabajo a un objeto, este trabajo se transforma en energía, en un tipo de energía. Usualmente se transforma en energía mecánica. ¿Alguien sabe qué tipo de energía mecánica yo le estoy haciendo a esta pelotita cuando yo le aplico una fuerza hacia arriba? ¿Qué tipo de energía mecánica le estoy dando? Si lo estoy subiendo. Energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Porque va a ganar altura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso en el que el trabajo se está transformando en energía potencial gravitatoria, en un G. Y también pasa al revés. Es decir, por ejemplo, si yo a la cajita, por ejemplo, acá al cuerpo, yo no le aplico mi fuerza ahora, la fuerza que le aplico no aumenta su altura, simplemente aumenta su velocidad, haciendo que acá
tenga una velocidad v, y acá yo le apliqué la fuerza, ¿cierto? Y le apliqué el desplazamiento. Entonces, en este caso, acá el trabajo se está transformando en energía cinética. O sea, por ejemplo, pueden ponerle S, que es como la forma más común que yo lo pongo, energía cinética. Entonces, el trabajo es la forma en la que yo le entrego energía a los cuerpos. Eso es básicamente. El trabajo es entregarle energía a un cuerpo y el cuerpo va a ver de qué forma la va a manifestar. Por ejemplo, si yo el trabajo lo aplico verticalmente, le estoy aplicando, mi trabajo se está convirtiendo en energía potencial. Y si yo lo aplico horizontalmente para darle velocidad, mi trabajo se está convirtiendo en una energía cinética. ¿Ya? Eso es como el centro de esto, básicamente. ¿Ya? Y no solamente puede ser cinética potencial, sino que, por ejemplo, puede ser radiante. Muchas veces, y cuando se mezcla esto con la termodinámica, el trabajo se va a transformar en calor también, etc. Entonces acá está la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica se mantiene constante en el tiempo. Vamos a definir primero qué es la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial, independiente si es gravitatoria o elástica. Y si solamente existe energía mecánica, es decir, si solamente existen fuerzas conservativas, es decir, por ejemplo, si las fuerzas externas son igual a cero, entonces la energía mecánica se conserva, es decir, es constante. Y podemos decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Ya? O sea, más que las fuerzas externas sean cero, perdón, lo importante es que el trabajo externo sea cero. ¿Sí? Que la fuerza sea cero, ¿eso implica que el trabajo es cero? Sí, ya, pero es más preciso. Bien. Entonces, por ejemplo, el trabajo neto lo podemos calcular como la variación en la energía cinética. Y ya le voy a ir explicando ciertas cosas. Por ejemplo, acá vamos a ver trabajo y energía cinética. Y vamos a dar un ejemplo re sencillo. Sí, por ejemplo, si yo una pelotita, por ejemplo, que tiene por ejemplo, si yo una pelotita que, por ejemplo, uso originalmente está en reposo, por ejemplo, B igual 0, yo le aplico una fuerza de tal manera que, no sé, ahora la velocidad final de la pelotita es 5 metros por segundo, eh, yo se lo apliqué mediante una fuerza que realizó un trabajo, digamos que ahora la pelotita tiene una masa de, no sé, 3 kilos, yo puedo decir que el trabajo que yo realicé es igual a la diferencia de la energía cinética que yo le apliqué, es decir, a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, acá la energía cinética inicial es igual a 0, porque no tiene velocidad. Y acá la energía cinética final tiene que ser igual a 1/2 multiplicado por la masa, que son 3 kilos, multiplicado por la velocidad al cuadrado, que son 25. Esto va a ser un cálculo bien rápido. 3 por 25. Esto nos va a dar que la energía cinética va a ser
37,5 joules. Y por lo tanto, el trabajo que realizó la fuerza va a ser la energía cinética final, 37,5 menos 0. Es decir, el trabajo básicamente se convirtió totalmente en la energía cinética del cuerpo. ¿Se entiende, chicos? Ya. Un caso al revés, para ver si lo entendimos bien. Pero no lo vamos a hacer tan fácil. Ya, por ejemplo, a un cuerpo que tiene velocidad cero, nosotros le vamos a aplicar una fuerza de, no sé, 10 newton. Le vamos a aplicar una fuerza de 10 newton durante un desplazamiento de 20 metros. Es decir, aplicamos la fuerza de 10 newton durante 20 metros. Nuevamente la masa va a ser igual a 3 kilos. Mantengamos eso. Dos preguntas. ¿Cuánto va a ser la energía cinética final del cuerpo? Y la segunda pregunta, ¿cuánto va a ser la velocidad final del cuerpo? Estamos haciéndolo al revés. ¿Qué es lo primero que harían ustedes, chiquillos, para calcular? Calculo el trabajo, ¿cierto? Vamos a asumir que acá, perdón, tengo que dibujar el desplazamiento. Vamos a asumir que el desplazamiento horizontal, chiquillos, ¿ya? Entonces, calculamos el trabajo, que tiene que ser la fuerza multiplicada por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso, como son paralelos, el ángulo es 0, el coseno es 1, y esto nos va a dar 200 joules. Bien, después, ¿qué se hace? Ahí calculé el trabajo. Después, El para trabajo calcular... inicial, creo que el trabajo inicial, porque la velocidad es cero, debería ser cero, y después se resta con el oro. Ya, algo así. Comparamos. Acá la energía cinética inicial es 0, porque la velocidad es 0. Como dice Degon, está correcto. Y en este caso acá, la energía cinética final es igual a 1/2 por la masa, que es 3, por la velocidad final al cuadrado. Pero yo no sé la velocidad final al cuadrado. Ahora, eh, ¿cómo unimos esto? Como si alguien puede profundizar, incluso si tú quieres, Debo. ¿Qué relación usamos? Mira lo que dice Emailing. Dice que el trabajo es igual a esa misma. Al revés, al revés. El trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Acá, el trabajo, pongo acá 200 joules. La energía cinética final no la sé, pero la energía cinética inicial sí la sé, es 0. Por lo tanto, fácilmente acá despejo que 200 joules es igual a la energía cinética final. Eso es lo único que tenía que hacer. Básicamente, para calcular la energía cinética final, tuve que calcular cuánto era el trabajo. Nada más. ¿Cierto? Pero no era tan obvio desde el punto de vista de fuera. ¿Se entiende lo que hice ahí, no? Se ve como si no hubiera hecho nada, pero sí, básicamente resté 0. Profe, ¿Sí? pero el trabajo igual no sería, según yo, Un no segundo. debería dar lo mismo que la energía cinética si el punto inicial no es cero, me refiero a la velocidad. Ya, ¿aló? Sí, chiquillos, perdón que me vinieron a decir algo en la oficina. Ahora sí, Degon, dime.
que si la velocidad inicial no es distinta de cero, Ajá, según yo como que ahí sí que sí, ahí no debería afecta. ser igual la energía cinética. Exacto. Por ejemplo, hagamos un caso como el que dice Dego. Por ejemplo, si yo acá le pongo que la velocidad es 2 metros por segundo, la inicial, yo voy a tener que mi energía cinética no va a ser cero. Mi energía cinética va a ser 1/2 por 3 por 2 al cuadrado, que va a ser 4. Ujú. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a dejar que mi energía cinética inicial va a ser igual a 3 por 4, 12, y la mitad de 12 es 6 joules. Por lo tanto, mi energía cinética inicial va a ser 6. Entonces, yo acá cuando plantee la ecuación va a ser 6 joules. Y por lo tanto, la energía cinética final va a ser 200 más 6 joules. Por lo tanto, la energía cinética final ahí te quedaría que sería 206 julios. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, no? Ese era tu punto, ¿no, Diego? Sí, sí, sí. Sí, básicamente hay que sumarlo. Ya. Les pido que por favor se olviden de eso porque no quiero complicar. O bueno, ya, hagámoslo así. Calculemos la velocidad final con estos datos ahora. Ya le puse velocidad. ¿Ya? La velocidad final la podemos calcular fácilmente utilizando la energía cinética. Fíjense esta ecuación de acá arriba. Gracias a esta ecuación de acá arriba, yo sé que ya la energía final es 206 joules y básicamente es espejo. Eh, a ver, Franz, no sé si te perdiste en el momento, porque el compañero preguntó si la velocidad final, o sea, si la velocidad inicial no era cero. Entonces yo acá puse ejemplo 2. Puse que la velocidad inicial era 2. Y por lo tanto calculé que la energía cinética inicial la calculé con los dos. Por lo tanto, 1/2 por la masa, que son 3, por la velocidad al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. 3 por 4, 12, y 12 por 1/2 me da 6 joules. Entonces, por eso acá puse que la energía cinética inicial era 6 joules. Sí, 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 sí. Sí, es que, ¿cómo se llama? Dego lo puso y como ya lo puse, voy a seguir con esto. Ya no entendí bien lo que el trabajo... Sí, lo que pasa, Ignacio, es que básicamente el trabajo es lo que hace la persona. O sea, tú tienes la fuente de energía. Tienes acá la fuente de energía. Y la fuente de energía aplica un trabajo sobre el objeto. En este caso acá vamos a tener acá al objeto. Y este trabajo puede tener distintos efectos. Uno de los efectos es que, y de hecho ustedes lo pueden notar, pucha, acá no tengo nada que gire, a ver. Pero bueno, bueno, no sé si pueden verlo acá en el escritorio. Acá tengo el mouse, ¿cierto? Entonces cuando yo le aplico, mi mano en este caso, por ejemplo, es la fuente de energía. Y si yo le aplico un trabajo al mouse, ¿qué le empieza a pasar al mouse? Lo empieza a mover, y si le aplico el trabajo y lo suelto, el mouse queda con una cierta velocidad y se mueve un poco. Lo que pasa es que acá hay roce y el roce hace que se pierda energía, pero si teóricamente, si no hubiera roce, yo le aplico mi trabajo al mouse, ¿qué es lo que hago? Al mouse yo le agrego energía cinética y el mouse sigue andando aún así, ¿cierto? Yo le aplico el trabajo, entonces el mouse después adquiere una velocidad y debería seguir andando. Por lo tanto, cuando ustedes realizan eso, eh, el trabajo se transforma en la energía cinética. No sé si se entiende mejor la idea. No te preocupes, María José. Puedes retirarte nomás. Ya. Eso. Ya. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Está bien fructífero este ambiente? Ya. Chiquillos, ¿prefieren que les saque el 6 o que sigamos con el 6?
Sí, puede haber roce en estos ejercicios mismos. ¿Qué dicen? ¿Seguimos con el 2? Ya, lo voy a dejar. ¿Ya? Porque se entiende, si no estuviera el 2, simplemente todo se hace con el 200. Sí, con la fuerza externa igual 0 me refiero a que, por ejemplo, no hay roce. ¿Ya? Por ejemplo, acá la energía mecánica del cuerpo no se conserva porque la fuerza de 10 newton es una fuerza externa. Entonces, nos vamos a referir a todo tipo de fuerzas. ¿Quién nos cuenta como fuerza externa? Ya lo vamos a hablar. Sí, acá entonces no se conserva la energía así. ¿Por qué no se conserva la energía mecánica? Porque acá la energía mecánica está aumentando. Porque en este caso la fuerza de 10 newton, pero la fuerza de 10 newton está actuando como fuerza externa. Ya. Ahora, para calcular la velocidad final, básicamente lo que hacemos es despejar esto. 206 tiene que ser igual a 1 medio de 3, son 1,5 por la velocidad final al cuadrado. La velocidad final al cuadrado tiene que ser igual a 206 dividido en 1,5 y por lo tanto la velocidad final tiene que ser igual a la raíz de 206 dividido en 1,5. Y ahí les queda la velocidad final. Como fórmula general, ustedes pueden calcular que la velocidad siempre va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética dividido en la masa. ¿Sí? Esa es como una fórmula que pueden utilizar para calcular la velocidad a partir de la energía cinética. Acá lo hice como a manito. ¿Ya? Déjenme hacer el cálculo bien rápido. Lo único malo de esto es que tengo que utilizar la versión hardcore de la calculadora. Entonces acá yo le pongo raíz de 206 dividido en 1,5. ¿Sí? Y bueno, como lo pueden ver ahí, chiquillos, eso da 11,7. Y eso me da la velocidad final. La velocidad final es igual a 11,7 metros por segundo. Y bueno, tiene que dar más porque le apliqué trabajo y por lo tanto tiene que aumentar. ¿Dudas con esto, chiquillos? Ah, ya, mira, ahí Maylin dice, si hubiera sido trabajo igual a 206 menos 200, sí, pues, pero que ahí la energía mecánica está constante. Acá no hay roce y la energía mecánica no es constante. Ya, déjenme explicar un poco porque creo que se mezclaban algunas cosas. ¿Ya? Voy a borrar esto. Bien. Nosotros vamos a tener que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Eso es la energía mecánica. Pasa que si el trabajo externo es igual a 0, nosotros vamos a tener que la energía mecánica es constante. Es decir, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Eso es lo que nosotros tenemos. Y clasifico como trabajo externo. ¿Quiénes hacen trabajos externos? El trabajo externo lo hace cualquier fuerza que no es conservativa. ¿A qué me refiero con una fuerza no conservativa? Básicamente una fuerza que esté fuera del sistema. O mejor les detallo cuáles son las fuerzas conservativas. ¿Qué es una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa es una que mantiene la energía
mecánica del sistema intacta. Y hay dos tipos de fuerzas conservativas que nosotros vemos. El peso es conservativo, por lo tanto el peso no cuenta como trabajo externo. Y la otra fuerza que se conserva es la fuerza elástica. Es decir, son fuerzas que no pierden energía. Es decir, no suman ni restan energía. Esas son las fuerzas conservativas. Y es decir, si existen, es decir, si solo hay trabajo de las fuerzas conservativas, es decir, si hay fuerzas que no son conservativas, entonces la energía mecánica no se conserva. ¿Ya? Como para resumir, si solo hay fuerzas conservativas, entonces tenemos que el trabajo externo, es cero y tenemos que la energía mecánica se conserva. Si existen fuerzas no conservativas, entonces vamos a tener que el trabajo externo no es cero y vamos a tener que la energía mecánica no se conserva. ¿Me siguen hasta acá, no? Ya. Entonces, básicamente el último teorema que vimos es que el trabajo externo, ustedes lo pueden calcular, el trabajo, en este caso, de una fuerza externa, de una fuente de energía externa, ustedes lo pueden emplear como la diferencia en la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Básicamente, en lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior era trabajar con un trabajo externo. ¿Por qué? Porque yo acá, cuando yo tenía mi sistema, ¿cierto? Y tenía mi cajita, yo acá le estoy aplicando una fuerza de 10 Newton desconocida. Una fuerza de 10 Newton. Y les pregunto, ¿esa fuerza de 10 Newton es el peso o es una fuerza elástica? ¿Es algo como eso? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. Esta fuerza acá, ¿es el peso o es la fuerza elástica? Si no es ninguna de las dos, entonces es una fuerza no conservativa y por lo tanto el trabajo externo no es cero y la energía mecánica no se conserva. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes pueden ver. ¿Ya? Y por eso, ¿y por qué yo digo que la energía mecánica no se conserva? ¿Por qué? Porque acá, ¿cuánto era la energía mecánica? Porque acá la energía mecánica era 6 joules. Y después, ¿cuánto era la energía mecánica cuando, después de que le aplicamos el trabajo? La energía mecánica pasó a ser 206 joules. Por lo tanto, la energía mecánica no se mantuvo constante, la energía mecánica se aumentó. La energía mecánica aumentó. ¿Ya? ¿De dónde vino esa energía mecánica extra? Del trabajo externo. Es decir, no inventé energía de la nada. La energía siempre se conserva, pero la energía mecánica del sistema, a lo que nos referimos a la energía mecánica de los cuerpos, no se conservó. No sé si se entiende el punto que trato de hacer. ¿Meilín? ¿Se entiende? También que era la que principalmente tenía dudas con esto. Ya. Bueno, lo vamos a ir viendo a través de la clase. ¿Qué es lo último lo confundes con lo primero? No entiendo lo que me dice. Ya. Esta fórmula de acá no es lo mismo que esto de acá. O sea, trabajo externo cero, eso no es lo mismo que acá. ¿Por qué? Porque acá el trabajo de la fuerza externa
¿cómo se llama? El trabajo externo es cero, por lo tanto, si el trabajo externo es cero, no debería haber diferencia de energía cinética. Bien. Hagamos un caso en el que la energía cinética, por ejemplo, se conserva. O sea, la energía mecánica se conserva. Por ejemplo, voy a tener algo así. Digamos que, por ejemplo, esto de acá se encuentra, no sé, a 10 metros de altura. Y tengo, por ejemplo, una pelotita acá que va a ir, está a punto de caerse y va a empezar a caer por acá. Aunque inicialmente se deja caer, tiene una velocidad inicial cero. Es decir, no tiene nada acá. Yo acá les quiero preguntar, ¿cuánto sería la energía? Dos cosas. Primero, A, ¿cuánto es la energía mecánica en este punto? Y en el punto B, ¿cuánto es la energía cinética? Y en el punto C, ¿cuánto sería la velocidad de la partícula en este punto C? Ahí es lo que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, acá vamos a asumir que no hay roce y no señalo ninguna otra fuerza externa. Como no hay roce, no hay ninguna otra fuerza externa que se haga de la nada, acá puedo asumir que el trabajo externo es igual a cero. Asumo esto, el trabajo externo es igual a cero. Por lo tanto, puedo asumir que la energía mecánica es constante. Y es constante en cada punto que yo tome. Entonces, por ejemplo, si yo a este le pongo el punto 1 y a este yo le pongo el punto 2, yo puedo establecer fácilmente que la energía mecánica en el punto 1 es idéntica a la energía mecánica en el punto 2. Ahora lo que yo siempre hago y les recomiendo es que calculen la energía mecánica por separado. ¿Cuánto es la energía mecánica en el punto 1, chiquillos? Ayúdenme. ¿Cuánto es la energía mecánica en el punto 1? Ya. Hay energía potencial gravitatoria, como dice Meilin. Teóricamente podría haber energía potencial elástica y podría haber energía cinética. ¿Qué sé yo de algunas cosas? La energía potencial gravitatoria, perdón, le voy a poner una masa. Va a pesar 2 kilos. La energía potencial gravitatoria corresponde a la masa por la gravedad por la altura, más la energía potencial elástica. Como no hay resorte, la energía potencial elástica es cero, y como la velocidad es cero, la energía cinética también es cero. Por lo tanto, la energía mecánica en 1 es simplemente mgh, es decir, 2 por 10 por la gravedad, que también voy a considerar 10. Y eso me va a dar 200 joules. Esa es la energía mecánica en el punto 1. ¿Ya? Entonces voy a anotar acá, chiquillos, que G lo consideré 10. ¿Ya? Porque hay que hacerlo así. Bien. ¿Cuánto sería la energía mecánica en 2? Ojo, chiquillos, acá estamos asumiendo, ¿cierto? El ejercicio les debería decir. Estamos asumiendo que este es el 0. Acá la altura es 0. ¿Ya? ¿Qué energía mecánica tenemos en el punto 2? ¿Alguien me puede decir? Ya. Tenemos energía cinética. Deberíamos tener energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Yo siempre pongo todo. La energía
la energía cinética es un medio por la velocidad, o sea, un medio, perdón, por la masa por la velocidad al cuadrado. Y tal como dice Devon, ¿cómo se llama? La energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, las dos son cero. ¿Por qué? Porque no hay resorte y justo estoy en el cero en mi sistema de referencia. ¿Ya? Por lo tanto, simplemente mi energía mecánica es igual a un medio, o sea, es simplemente igual a la energía cinética, eso es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las respuestas para la A y la B? Denme respuestas rápidas. ¿Cuál es mi respuesta para la A y para la B? Ya, 200. ¿Cierto? ¿Por qué la A es 200? Y es porque como la energía mecánica se conserva, la energía mecánica en 1, que es igual a 200, tiene que ser igual a la energía mecánica en 2. Por lo tanto, las dos tienen que ser 200. B. ¿Cuánto sería la energía cinética en 2? ¿Cuánto sería la energía cinética en el punto 2? ¿200 también? ¿Por qué? Porque la energía cinética en 2 es igual a la energía mecánica en 2. ¿Por qué? Porque no hay ni potencial ni gravitatoria. Por lo tanto, son iguales. Y eso también es 200 joules. Ya, y ahora, ¿cómo calculo la velocidad? Esto es algo... Si hubiera energía potencial en 2, tendríamos que restársela. Exacto, ya no sería 200. Sí, tal como lo dice. Ahora, la velocidad, ¿cómo la calculo? Despeje. Yo lo que siempre hago que es, para mí, 2 veces por la energía cinética dividido en la masa. 2, la energía cinética es 400, o sea, perdón, 200. Y la masa son 2 kilos. Eso nos queda raíz de 200. Ujú. Eso es 14,1. Y ahí sería el resto. ¿Se entiende o no se entiende? Bien, ¿los demás cómo van? ¿Se perdieron en algún punto, chiquillo? Ya, hagamos otro ejemplo con otros números. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo. Bien. Digamos que... Profe, una cosa antes. ¿Sí? ¿No había dicho que si no habían fuerzas conservativas, como la de peso o la elástica, O sea, la energía sí mecánica son... se cambiaba, ¿o no? Porque en la anterior la energía elástica era cero y no había de la otra, según yo. Ya, lo que... Bueno, la energía mecánica... A ver, como resumen.
porque creo que, no sé si te escuché bien. Si solo hay en fuerzas conservativas, es decir, si solo hay fuerzas conservativas, peso y elástica, cualquiera de las dos, basta. Si solo existen esas dos fuerzas, entonces el trabajo externo es cero y la energía mecánica no se cambia. Eso es. Si hay fuerzas conservativas, y aparte hay fuerzas externas, ¿sí?, que se llaman no conservativas, entonces el trabajo externo no es cero, y entonces la energía mecánica, ¿cómo se llama? Cambia. Uh-huh. Sí, la energía elástica me refiero a energía potencial elástica. Exacto. ¿Se entiende ahí, Devon? Entonces, en el ejercicio anterior no había fuerza externa, solo había peso, y solo había peso, nada más, puro peso. Por lo tanto, solo existían conservativas. Y como solo existían conservativas, la energía mecánica no cambiaba, y por eso era 200 en todas partes. ¿Se entiende ahí mejor, Devon? Sí, sí, ahí entendí. Muchas gracias. Ya. Mira, hagamos un ejercicio con elástica, pues. Como para ponerle. Acá voy a poner un resorte. Digamos que acá tenemos un resorte comprimido, vamos a tener una caja acá. Vamos a poner que la elongación del resorte, el resorte está comprimido, no sé, 10 centímetros y tiene una constante de elasticidad de, por ejemplo, pongámosle 100 newton por metro. Eso es un 100 por si acaso, chiquillos. El cuerpo inicialmente está en reposo, con velocidad cero. ¿Ya? Les voy a poner las distintas alturas. Respecto al suelo, esta altura va a ser de, no sé, 4 metros. Respecto al suelo, esta altura va a ser de 2 metros. Y esta va a ser la altura 0. ¿Ya? Como nivel de referencia vamos a usar eso. ¿Qué cosa les voy a pedir? Les voy a pedir cuánto es la energía cinética acá. ¿Sí? Cuánto es la energía cinética acá y por lo tanto cuánto es la velocidad acá. Y acá les voy a pedir cuánto es la energía cinética acá. Y de nuevo vamos a calcular cuánto es la velocidad acá. Esos van a ser todos nuestros puntos. Entonces este va a ser punto 1, punto 2, y este va a ser el punto 3. Bien. Como no hay fuerzas conservativas, o sea, como solo hay fuerzas conservativas, solo hay peso y elástica, vamos a asumir que todo se conserva, que la energía mecánica se conserva, por lo tanto, vamos a establecer al tiro que la energía mecánica en 1 va a ser la energía mecánica en 2 y va a ser la energía mecánica en 3. Eso lo sabemos, ¿ya? Porque se conserva. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Es re complicado, ¿no? Entonces, vamos de a poco. ¿Alguien me puede decir qué energías hay en 1? Nombrémoslas nomás. No me digan los números. ¿Qué energías hay en 1? Ya, hay energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. Bien. La energía potencial gravitatoria se calcula como mgh y la energía potencial elástica se calcula como un medio de K por la elongación al cuadrado. La elongación al cuadrado la voy a poner acá. Por delta X al cuadrado. La voy a hacer el cálculo por separado.
MGH me va a dar, ya, perdón, esto va a pesar 1 kilo, chiquillos, ¿ya? Siempre se me olvida ponerle la masa. Ya. 1 kilo por la gravedad, que es 10, por la altura, que es 4. Esto nos va a dar 40 joules. 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto sería esto? ¿Qué números pongo? 1/2, que es 0,5, por la constante, que es 100. ¿Y qué número pongo acá? Chiquillos, ¿qué número pongo acá? Eso, Meilín, 0,1, porque son 10 centímetros y tienen que estar en metros. Por lo tanto, tiene que ser 0,1 al cuadrado. ¿Ya? Eso se hace a mano, ya, pero a mí me aflojera hacerlo a mano, y eso es 0,5 por 100 por 0,1 por 0,1. Y eso nos va a dar que la energía elástica final es 0,5 joule. Es una caca. No sirve para nada. Es muy poco. ¿Ya? No sé si le quieren poner otro cero para que al menos nos dé 5. ¿Ya? ¿Les parece si hacemos que K para que dé algo mejor? Hagamos que K sea 1000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no va a ser un estorbo. Si hacemos que K sea 1000, esto nos va a quedar ligeramente mejor y la energía elástica nos va a quedar, que va a ser 5 joules. ¿Sí? ¿Y cuánto va a ser la energía mecánica total? La energía mecánica en 1. Para que me digan la total, para ver si me siguen. Perfecto, 45 joules, la suma. Por lo tanto, en 2 ya parto. Cuando ponga la energía mecánica en 2, yo al tiro pongo el 45 joules, porque ya sé que es 45 y que se mantiene. ¿Qué energía hay en 2? Para ponerle igual. ¿Qué tipo de energía tenemos en 2? ¿Qué vamos a tener? Ya, energía cinética, porque va a empezar a acelerar. ¿Y qué más vamos a tener? Energía potencial gravitatoria. Vamos a tener de las dos. ¿Por qué? Porque todavía hay altura. La voy a calcular aparte. La energía cinética no la sé porque no tengo la velocidad, así que la voy a dejar como incógnita, pero la energía potencial gravitatoria sí que la puedo calcular, porque tiene que ser 1 kilo por la gravedad, que es 10, por la altura, que es 2, es decir, va a ser 20 joules. Por lo tanto, voy a tener que 45 joules tiene que ser igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, que son 20 joules. Es decir, la energía cinética va a ser 45 menos 20, es decir, 25 joules. Esa va a ser mi energía, esa va a ser mi energía cinética. Entonces, ahí anoto mi dato, y mi dato va a ser ahí 25 joules. ¿Se entiende cómo lo saqué ahí, chiquillos? ¿Los demás me siguieron ahí? Es decir, la gravitacional sigue siendo 20, la cinética es 25. ¿Ya? Bien. Ya. La velocidad, ¿alguien me podría decir cómo calculo la velocidad? Para que lo hagamos en conjunto, yo ya no voy a soplar. Bueno, como consejo, la velocidad siempre la... ¿Sí? No, nada que decir la fórmula. Que ¿Ya m que partido 2 cuál? igual a m Ah, partido 2 igual a v al cuadrado. Entonces, sí. como ya teníamos la M energía par cinética que era 25, era la despejar la velocidad curva. al cuadrado. Sí, y acá, bueno, yo le pongo el 1/2, ¿ya?
Y eso igual a 25, que es la energía cinética. Bueno, acá yo lo que siempre hago, no sé si les parece, o sea, siempre sirve que cuando ustedes despejan esto les queda que va a ser 2 veces la energía cinética dividido la masa, o prefieren despejar. ¿Qué es lo que prefieren hacer? Les pregunto así como opinión personal, o sea, como propio de ustedes. Es que Ya, sinceramente es lo mismo, así que. es como lo mismo, sí. Ya, pero bueno, les pido que me crean que esto, porque en realidad es como medio latoso, ¿no? Acá pongo raíz de 2 por 25 dividido en la masa, que era 1. Es decir, raíz de 50. Y la energía, esto me va a quedar, ¿cierto? Raíz de 50, eso es 7,7, perdón. Acá esto es B. Esta es la velocidad. Y acá la velocidad nos queda que es 7,07 metros por segundo. Y eso sería. Ya, chiquillo. Acá una consulta. ¿Cuánto sería la energía cinética directamente en el punto 3? Sin hacer ningún cálculo. ¿Ya? Para no detenernos más tiempo acá. ¿25? ¿Es la misma que acá? Es 45, como dice Meilín. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es la misma. Por lo tanto, la energía mecánica en 3, acá en 3, es solamente la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía potencial elástica y la energía, perdón, voy a poner EPG más la energía potencial elástica, esta es 0 acá y esta es 0 acá. Por lo tanto, toda la energía mecánica acá es igual a la energía cinética. Y como la energía mecánica es constante, sí o sí es 45. Y ahí no hacen ni un cálculo. De hecho, esto es lo más común que pase en las pruebas del DEMPE. ¿Cómo se llama? Esto es lo más común que pase. Que le dé la altura, le dé la energía mecánica arriba y les pide la energía mecánica abajo al tiro. Y ustedes no tengan que hacer casi ningún cálculo, porque los ejercicios se tienen que hacer rápido. ¿Ya? No, chiquillos, nunca es tan complicado. Nunca es tan complicado como esto, pero es como para darle el ejemplo. Aparte que como invento los números, obviamente no me dan números bonitos, ¿ya? Pero, pero teóricamente las pruebas de transición son más fáciles, ¿ya? Pero Profe, bueno, la idea, sí, dime, Devon. pero no sabíamos de antemano que se iba a mantener que la energía mecánica era igual a la energía cinética, ¿no? Sí, pues acá. Eso es antemano porque esto es 0. Así que ahí no hay ningún cálculo. O sea, no sé a qué te refieres con de antemano, sabemos que la energía Bueno, mecánica sí, era es la... que según yo en los ejercicios anteriores habían dicho como que la energía cinética siempre era igual a la energía cinética. No sé, creo que escuché mal. Ujú. Ya no te preocupes, Álvaro. Hasta luego. Sí, lo que pasa es que el trabajo externo, lo que pasa es que el trabajo externo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, si la energía cinética inicial es 0, tú puedes calcular directamente eso, pero mira, No, como... sí, está bien, sí, estoy complicando un poco más las cosas, perdón. Sí, es porque había escuchado mal. Sí, sí, mira, como recomendaciones, chiquillos, como para que se haga rápido. En general, la PSU, ¿cierto? Siempre van a tener la pelotita arriba y van a tener la pelotita abajo. Entonces, como siempre, de exponerse como acá el punto de referencia, que siempre mi punto más bajo, yo siempre lo considero como el 0. Y entonces acá, por ejemplo, acá solo tengo energía potencial gravitatoria, acá arriba. Acá solo tengo energía potencial gravitatoria y acá solo tengo energía cinética. ¿Sí? Si es que no tengo, bueno, si no hay resortes, pues si hay resortes se complica la cosa. Entonces, yo siempre establezco que la energía potencial arriba toda se convierte en energía
en energía cinética abajo. Estos son como los ejercicios más simples, ¿ya? Lamentablemente, si el ejercicio es más complicado, si hay roce, pasan otras cosas. Vámonos al roce. Bueno, el trabajo de la fuerza peso es re fácil, chiquillo. Es como calcularlo. La fuerza peso hace un trabajo negativo cuando sube, ¿cierto? Porque si la fuerza peso apunta hacia abajo y el desplazamiento es hacia arriba, por lo tanto, el desplazamiento y el peso van a formar un ángulo de 180, coseno de 180 menos 1, el trabajo es negativo. Ese es el trabajo del peso. Si el objeto cae, el trabajo es positivo, porque el peso va para abajo, el desplazamiento va para abajo, por lo tanto forman un ángulo de 0 grados, y el trabajo es positivo. Eso es como todo lo que les quería comentar de eso. Acá vamos a hablar un poco del trabajo de la fuerza de roce. ¿Ya? Esto lo voy a saltar, chiquillos, no es muy importante porque básicamente se puede hacer solo. Si quieren, después nos preguntamos de esto. Quiero hacer esto antes de que se acabe la clase. Sí, porque nos quedan 10 minutos. Quiero alcanzar el metro, chiquillos. Bien, la fuerza de roce siempre se opone al movimiento. El trabajo de la fuerza de roce siempre es negativo. ¿Y cómo se calcula el trabajo de la fuerza de roce? El trabajo de la fuerza de roce se calcula siempre como el módulo de la fuerza de roce, es decir, la normal por el coeficiente de roce por el desplazamiento. Ese es el trabajo de la fuerza de roce. Y siempre pueden ponerle el menos. Pueden ponerle el menos derechamente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene este menos? Este menos viene siempre del coseno de 180. ¿Por qué? ¿Por qué el coseno de 180? Porque el roce siempre es contrario al desplazamiento en 180 grados. Por lo tanto, coseno de 180 es menos 1. Entonces pueden usar como fórmula que el trabajo del roce es siempre menos la normal por el desplazamiento. Menos nud, si quieren. Ay, qué terrible. Ya, entonces, una vez que ustedes tengan esto, ustedes simplemente hacen que el trabajo externo va a ser igual a la diferencia, a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Perdón, acá. El trabajo de la fuerza de roce siempre va a ser igual a la diferencia entre la energía mecánica final y la energía mecánica inicial. Y eso es igual a menos nud. ¿Ya? Esto es lo que esta es la fórmula que yo uso. El trabajo de la fuerza de roce es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, es igual a menos nud. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Porque el trabajo de la energía, ¿se acuerdan qué significaba que el trabajo fuera negativo? ¿El sistema gana o pierde energía? Pierde. Y se pierde en forma de calorcito. Entonces ahí tenemos que todo el trabajo de la fuerza de roce se va como calor U, hacia el otro lado. ¿Ya? Hagamos un mini ejemplo. ¿Cómo se llama? Hagamos un mini ejemplo. Voy a hacer uno bien corto, chiquillo. Esto va a medir 1 metro y va a tener un coeficiente de roce de 0,5. ¿Ya? Perdón, eso lo escribí muy feo. Va a tener un coeficiente de roce de 0,5. Y vamos a tener la pelotita típica acá que va a caer por la rampa. La pelotita va a tener velocidad igual 0, va a pesar 1 kilo. La altura van a ser
¿Cómo se llama? 10 metros. Sí, Franz, no te preocupes. La altura van a ser 10 metros. Por lo tanto, le voy a preguntar acá cuánto es la energía cinética después de salir cuando la pelotita está acá. Es decir, cuando la pelotita se encuentra en este punto. Acá. Este lo voy a llamar punto 1 y este lo voy a llamar punto 2. Como acá tenemos roce entre medio, nosotros vamos a establecer que el trabajo externo, que va a ser el trabajo del roce, el trabajo de la fuerza de roce, va a tener que ser igual a la energía mecánica final, que es la energía mecánica en 2, menos la energía mecánica en 1. Así lo establecemos. Por otra parte, esa es una fórmula que tengo que tener en claro, tengo que saber cómo calcular el trabajo de la fuerza roce. El trabajo de la fuerza roce tiene que ser menos la normal, o el coeficiente de roce, o el desplazamiento que se realiza. ¿Alguien me podría decir cuando la pelotita esté pasando por acá? Cuando la pelotita esté acá, ¿alguien me podría decir cuánto sería la normal ahí? Porque acá vamos a tener 10, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 10 para los que lo consultan? Acá vamos a tener que el peso de la pelotita va a ser la masa por la gravedad, que va a ser 10. Entonces, 1 por 10, 10 newton. Y acá la normal menos el peso da 0, y por lo tanto la normal es igual al peso, y eso vale igual 10 newton. Por lo tanto, calculo rápidamente el trabajo de la fuerza. El trabajo de la fuerza roce tiene que ser menos 10 por 0,5 por 1. Es decir, va a ser 5 joules. Perdón, menos 5 joules. Luego, la energía mecánica inicial. ¿Cuánto es la energía mecánica inicial? La energía mecánica en 1 tiene que ser igual a la energía potencial gravitatoria más la energía cinética más la energía potencial elástica. La energía cinética y elástica, las dos son 0, por lo tanto se anulan, solo tiene gravitatoria. 1 por 10 por 10. Es decir, la energía mecánica va a ser 100 joules. La energía mecánica inicial va a ser 100 joules. La energía mecánica en 2 va a ser simplemente igual a la energía cinética, ¿cierto? Porque la energía potencial va a ser 0. Y no hay energía elástica. Por lo tanto, hago mi ecuación. Menos 5 tiene que ser igual a la energía mecánica en 2, menos la energía mecánica en 1, que la energía mecánica en 1 es 100. De acá despejamos que la energía mecánica en 2 tiene que ser 95 joules. Y por lo tanto, que la energía cinética en el punto 2 va a ser 95 joules. Es re fácil. ¿Sí? Si en realidad no tiene mayor complicación, porque básicamente este es como el diagrama. Ustedes parten acá con 100 joules, la pelotita va con estos 100 joules acá, ¿cierto? Tiene 100 joules acá, y cuando pasa por la zona con roce, se pierden 5 joules, que es el trabajo del roce. Y lo que queda hacia afuera son 95 joules. Y esa es la lógica con el roce. ¿Se entiende, no? Ya. Una cosa antes de irnos. Acá va a aparecer, ¿cierto? Que ponen esto. Que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más el módulo del trabajo del roce. El módulo. Entonces acá sería, por ejemplo, 100 tiene que ser igual a 95 más lo que se pierde por el roce, que es el módulo de menos 5. ¿Cierto? Y el módulo de menos 5 es 5 y les da el 100.
A mí no me gusta esta fórmula porque me confundo. ¿Por qué? Porque a mí siempre me funciona que menos 5 tiene que ser igual a la final, que es 95, menos la inicial, que es 100. Entonces la fórmula que yo uso es que el trabajo del roce es igual a la energía mecánica del final menos la energía mecánica inicial. Y así siempre funciona, respetando los signos. Y si usan el trabajo del roce como positivo, usan esta de acá. A mí no me gusta, pero la dejo ahí por el que la quiera usar. Pero la idea es que lo entiendan de las dos formas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, no? Sí, profe. Ya. Ahora, los dejo ir, chiquillos, ya para que los que se tengan que ir, me despido.